Soy el doctor Miguel Ángel Mendoza Romo del canal Endocrinología Diabetes. En esta ocasión vamos a hablar sobre tres artículos muy interesantes que vamos a comentar para el personal médico y quienes tengan interés en conocer los artículos completos, pues aquí les haremos llegar en estas mismas líneas y en nuestras redes sociales y así como en la descripción del video, algunas referencias en donde hemos publicado estos artículos. Estos artículos que vamos a comentar el día de hoy, el primero versa sobre la correlación del monitoreo glucémico entre el método visual y computarizado, que nos preguntan muy frecuentemente las personas. Nos preguntan si el glucómetro, el equipo para medir la glucosa, es confiable, si se parece a los resultados del laboratorio, si tiene alguna diferencia. Y bueno, hay muchos estudios que se han realizado para comparar estos dos métodos. Nosotros publicamos un artículo en donde comparábamos tres métodos. Comparábamos el glucómetro, que es el equipo con el que se checa la glucosa en el dedo con la glucosa capilar, y lo comparábamos con la medición visual de tiras reactivas que se mide con las tiras de plástico que se comparan con colores que vienen ya predeterminados según la concentración de glucosa en la sangre, y lo comparamos con la determinación de los resultados del laboratorio. Todo al mismo tiempo, en el mismo momento, hacíamos las tres determinaciones y comparábamos los resultados de las tres pruebas para ver qué diferencias había. En este estudio que publicamos en la revista de Enfermería del IMSS, es un artículo en donde hicimos un estudio transversal, observacional, descriptivo, comparativo, de intervención educativa de 116 pacientes diabéticos hospitalizados, y las determinaciones se hicieron en forma que la enfermera no conocía los resultados de la otra prueba porque se tomaba con tira y con glucómetro, entonces ninguna de las dos personas conocía el resultado de la otra persona. Y el laboratorio tomaba la muestra y se bajaba a procesarla en el laboratorio, y ya posteriormente la recogíamos y comparábamos las tres. Eh, en este estudio estudiamos a 116 pacientes diabéticos, como ya lo mencioné, hospitalizados, no graves, estaban estables, y la distribución fue 22 mujeres y 25 hombres en el grupo de preintervención, porque hicimos un grupo de comparación cuando las checábamos la glucosa con glucómetro, con tira reactiva y con y con laboratorio, pero al final de esa determinación, como veíamos que las tiras reactivas eran menos precisas, les dábamos un curso de capacitación para que se pudieran mejorar la determinación de glucosa en tira visual, de tal forma que se establecieron grupos de antes de la intervención y después de la intervención. Así que el primer grupo de 22 mujeres y 25 hombres fue antes de que explicáramos el método adecuado para tomar la glucosa, aún siendo con tira visual, que era la menos precisa de las tres, ¿no? Posteriormente hicimos otro grupo que fue cuando ya las entrenamos, y este consistió en 30 mujeres y 39 hombres, y esta ya fue la segunda, una intervención, después de una intervención educativa para saber determinar la glucosa en forma correcta con las tiras reactivas. Bueno, entonces lo que encontramos fue que había un porcentaje de pacientes descontrolados que quedaban sin diagnosticar por la imprecisión de las tiras visuales, pero después de la intervención mejoraba. Entonces,
había un grupo de pacientes que estaban descontrolados cuando los medíamos con el glucómetro y con el laboratorio, pero que no eran detectados con la tira reactiva. Pero este porcentaje disminuyó cuando dábamos una intervención educativa para entrenar a las personas a que tomaran la glucosa correctamente, aún con la tira reactiva, que es la menos precisa, pero es indispensable a veces porque hay lugares en los que todavía se checa así y bueno, tomarla con tira reactiva es mejor que no tomar la determinación, pero ya poco a poco se han dejando de usar y ahora ya se usan más los glucómetros, pero en este artículo en lo que es importante, lo que es importante es que los resultados de este estudio demostraban que una conclusión, que la tira reactiva se parece mucho, es decir, correlaciona muy bien con los resultados del laboratorio. O sea que primera conclusión es que el glucómetro es muy preciso y se parece mucho a los resultados de laboratorio. Segundo punto, el, el método menos preciso, que es el de la tira reactiva, que se toma con la determinación visual, que es poner la gota de sangre en la tira reactiva plástica que cambia de color, ¿verdad? Que está predeterminado para la concentración de glucosa, es menos preciso cuando se hace por una persona con una falta de entrenamiento específico para la determinación visual de esa tira. Así que muy bien, la conclusión de este estudio es la tira reactiva es más precisa cuando se entrena a las personas y dejan de detectar menos descontroles hacia la alta y hacia la baja cuando son entrenadas o una intervención educativa. Y la segunda parte es que los resultados del laboratorio y el glucómetro son muy parecidos. Ustedes van a ver la siguiente tabla que se observa, en donde ustedes ven que se hace la determinación preintervención y postintervención, ¿verdad? En donde desde luego que hay diferencias entre el laboratorio y la tira visual, pero hay menos diferencia cuando ya están entrenados. Entonces, eso lo ven en este cuadro número 1, ¿verdad? Y cuando ven ustedes cómo se parecen las determinaciones en la figura de correlación de niveles de glucosa promedio con la medición visual y con la determinación de glucómetro, ¿verdad? Ustedes ven cómo se parece más la glucosa promedio. Figura número 1 vemos los mismos resultados, pero ahora vemos cómo se ve la correlación de pruebas determinadas con tira visual antes de la capacitación, que se observa una R de 0,45, es decir, que solamente el 45% de las veces coincidía un resultado de una determinación de tira visual con laboratorio, con la tira reactiva, y después de la intervención, este porcentaje de concordancia, de similitud, de correlación, es del 77%. Así que esta es la conclusión. El laboratorio se parece mucho al glucómetro, pero la tira reactiva es más efectiva cuando se hace capacitación. Muy bien, pues entonces vamos a continuar con el siguiente estudio que les queremos platicar. Este estudio lo publicamos también en la revista, pero el anterior era en la revista de enfermería del IMSS y en esta es la revista médica del IMSS. Así que tienen la referencia por ahí. Esta se denomina o la llamamos osteoporosis en mexicanas mayores de 40 años. Hicimos una determinación por densitometría periférica. Este método es en el antebrazo, no es el de columna y cadera, es en el método de antebrazo para determinar la prevalencia de osteoporosis. Con este método utilizamos un densitómetro periférico, ¿verdad?
y determinamos factores de riesgo mediante un cuestionario. Obtuvimos los resultados de osteoporosis en 16% de las mujeres mayores de 40 años. 16% coincidía con los estudios previos que se han hecho en México para determinar por otros métodos la prevalencia de diabetes. Osteopenia, que es la disminución de la calidad del hueso, pero todavía sin llegar a osteoporosis, y 43% de las personas estudiadas, que fueron 654 pacientes, no tuvieron alteraciones por este método. Bien, ¿qué encontramos? Que la edad mayor de 60 años es un factor de riesgo en donde fueron más prevalentes las mujeres que tenían osteoporosis. La falta de reemplazo hormonal también fue un factor de riesgo, como ustedes lo van a ver en las siguientes tablas, los antecedentes de ingesta de medicamentos y las enfermedades relacionadas con el desarrollo de osteoporosis, el alto consumo de café, que significaba tomar más de 4 tazas al día. Entre más tazas tomaran después de 4 tazas, tenían más riesgo de padecer osteoporosis y la baja ingesta de calcio. También eso era un factor de riesgo, ¿verdad? Bueno, entonces en este estudio también podemos observar cómo los factores de riesgo en el cuadro número 3 que ustedes observan aquí junto a nosotros, es que entre más factores de riesgo tenían las mujeres, pues más desviación de la densitometría tenían hacia la osteoporosis, o sea, más osteoporosis más severa tenían entre más factores de riesgo tenían, como lo pueden ver en el cuadro 3. Cuando vimos la comparación con otros países como Rochester, como el estudio de Rochester o México, España, Inglaterra, con los que hicimos nosotros aquí en San Luis, pues pueden observar las diferentes prevalencias, aunque también eran pacientes con diferentes edades. Nosotros estudiamos mayores de 40 años y en otros estudios eran mayores de 50 años. Bueno, pues volviendo al cuadro 2, cuando ustedes ven lo que platicábamos de los factores de riesgo que eran edad mayor, menopausia mayor de 10 años, el índice de masa corporal menor de 20, mujeres muy delgadas, ¿verdad? De piel blanca, que tomaban alcohol. Bueno, pues en fin, una serie de factores de riesgo que ustedes ven en el cuadro número 2 que implica que tenían mayor riesgo de tener osteoporosis las mujeres según las diferentes factores de riesgo que aquí se denominan como OR, que son la probabilidad de riesgo de tener diabetes, ¿verdad? Perdón, de tener osteoporosis. Y la prevalencia de osteopenia y osteoporosis que ven ustedes en el cuadro número 1, ¿verdad? Es diferente al grupo de edad, pero también si ustedes se fijan, la densidad mineral ósea al lado derecho de la tabla del cuadro número 1, según la edad va avanzando, la densidad mineral ósea va disminuyendo. Así que vemos cómo aumenta la prevalencia de osteoporosis, ¿verdad? Según aumenta la edad, ¿verdad? Y cómo disminuye la densidad mineral ósea, que es la columna del extremo derecho, de cómo disminuye en estos grupos de edad según su decenio, ¿no? De 40 a 49, de 50 a 59 y así. Bueno, pues este estudio nos lleva a las conclusiones de que la prevalencia de osteoporosis en este grupo, pues la encontramos similar a lo reportado en otros estudios, nada más que nosotros lo hicimos con densitometría periférica, que resultó ser un método práctico, ¿verdad? No es el estándar de oro, pero podemos usarlo para discriminar a algunas personas que pueden ser susceptibles de enviarse a estudios de osteoporosis. Y bueno, desde luego que aunado con las factores de riesgo, podemos determinar quiénes tienen más probabilidad de tener osteoporosis y hacerles su estudio completo para su tratamiento y control de la osteoporosis. Muy bien, este estudio lo pueden encontrar en la revista médica del IMSS, que lo publicamos hace un tiempo.
Bien, y por último, ya para concluir nuestra cápsula de comentarios de artículos para médicos o personal de la salud interesados en temas relacionados con endocrinología y diabetes, pues este último, este último artículo lo publicamos en la revista Gaceta Médica de México, pero no es un artículo en sí mismo científico, sino que es un artículo de opinión que se llama El médico y la ley, y el artículo se llama Aspectos éticos y legales del consentimiento informado. Resulta que para que nosotros hagamos investigación en personas, necesitamos cumplir con ciertos requisitos entre metodológicos, de permisos administrativos, legales, pero también tenemos que conseguir el consentimiento informado de las personas. Y para eso publicamos un artículo en la Gaceta Médica de México en donde le llamamos así aspectos médicos y legales del consentimiento informado, en donde establecemos una serie de pasos y de condiciones en las que hay que considerar el consentimiento informado, pero que la resumo en un párrafo que a continuación voy a describir. Y entonces, este consentimiento informado se define como la aceptación libre por parte de un paciente de un acto diagnóstico terapéutico después de haberle comunicado adecuadamente su situación clínica. Los requerimientos básicos necesarios para que sea válido son libertad de decisión, competencia para decidir, información suficiente, y esto aplica para la investigación y para la atención médica. Es una autorización dada por el paciente sin ninguna coacción o fraude, basado en el entendimiento razonado de lo que sucederá en el estudio o en el tratamiento, incluyendo las necesidades de un tratamiento adicional o de los riesgos y beneficios de lo que están recibiendo, ¿verdad? Bueno, pues en esto queda plasmado, es una constancia firmada, un documento que es legal y que permite a las personas, a los investigadores, realizar investigación en una forma ética. Y en este artículo se determinan todos los requisitos, las condiciones y la metodología para solicitar el consentimiento informado. Se los recomiendo para las personas que piensan realizar algún tipo de investigación. Les es muy útil para que también las personas interesadas pues en saber cómo se cumplen los requisitos de consentimiento informado, éticos y legales para una investigación. Todos los estudios que se realizan y que luego comentamos, pues han pasado por esta requisito, ¿no? Y finalmente, bueno, debo de decirles que el caso del consentimiento informado para investigación y también para tratamientos hay casos especiales que son aquellos en donde se requiere tratar o investigar con menores de edad o que con menores que tienen padres divorciados, entonces son diferentes formatos, ¿verdad? O adultos mayores con enfermedad mental, o pacientes que no pueden entender la información, o bien hay personas que no pueden entender porque hablan otro idioma o hablan un dialecto, y todo esto tiene que tener ciertas modalidades, ciertas condiciones diferentes. También hay consentimientos informados para estudiar dilemas éticos, bioéticos, o bien para casos extremos de urgencia, o también en casos especiales que obliga la ley, como tratamientos o investigaciones que requieren de un mandato judicial. Bueno, pues entonces, con estos tres artículos concluimos nuestra sesión.